Hola, ¿qué tal? De nuevo, otra vez, con un video más. En esta ocasión vamos a trabajar ecuaciones cuadráticas. Pero a estas ecuaciones cuadráticas que vamos a trabajar en esta ocasión, yo les voy a llamar ecuaciones cuadráticas extrañas. ¿Por qué le vamos a llamar ecuaciones cuadráticas extrañas? Por la sencilla razón de que son ecuaciones que al momento en que vemos el ejercicio a simple vista, por ningún lado nos da la impresión o se nos parece a una ecuación de tal tipo. Recordando que una ecuación cuadrática es una ecuación de la forma, como la que tenemos acá arriba, es una ecuación de la forma ax cuadrado más bx más c igual a cero, con a diferente de cero. ¿Por qué a no puede ser cero? Bueno, si a es, perdón, ¿por qué a tiene que ser diferente de cero? Bueno, si a es diferente, si a es igual a cero, entonces este término desaparece y lo que nos quedaría sería entonces una ecuación lineal. Entonces, para asegurar que esta expresión siempre sea una ecuación cuadrática, el término acá, el coeficiente a, siempre tiene que ser diferente de cero. Bien, entonces, acá vamos a proceder a resolver nuestra ecuación. Aquí tenemos una ecuación trigonométrica. Entonces, vamos a ver por qué es que le llamamos una ecuación cuadrática extraña. Nosotros conocemos una identidad trigonométrica que establece que el coseno del ángulo doble, o sea, el ángulo 2x, es igual al coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x. Eso es una identidad trigonométrica. Si sustituimos el coseno de 2x en la ecuación original por su equivalente, reescribiendo, tendríamos entonces acá coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x menos 1 igual a 0. Esa sería la misma ecuación reescrita, solo que aquí hemos utilizado esta identidad para convertir el seno de 2x en, en un ángulo que no sea doble. Fíjense que el ángulo original que tenía era un ángulo duplo, un ángulo doble. Aquí hemos reescrito la expresión con una expresión equivalente. Ahora bien, ya fíjense que aquí tengo coseno cuadrado y seno cuadrado. Voy a utilizar otra identidad, que es esta. La identidad que dice que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Si de esa expresión nosotros despejamos el seno cuadrado, nos queda seno cuadrado de x va a ser igual a 1 menos el coseno cuadrado
de x. Entonces, si sustituimos el seno cuadrado de x por su equivalente, que es 1 menos coseno cuadrado, y lo sustituimos acá, entonces, reescribiendo de nuevo la ecuación, se convertirá en lo siguiente: coseno cuadrado de x menos, vamos a abrir un paréntesis aquí porque vamos a hacer una sustitución, seno cuadrado de x, pero seno cuadrado de x es todo esto, es 1 menos coseno cuadrado de x menos 1. Ese 1 es el que teníamos inicialmente, igual a 0. Vamos a quitar los paréntesis. Para quitar los paréntesis multiplicamos lo que está fuera, que sería el menos, por lo que está dentro, y nos quedaría entonces coseno de x cuadrado aquí multiplico, vamos a multiplicar primero el menos que está afuera con el menos del coseno para de una vez agrupar términos, y nos va a quedar menos por menos me da más, me refiero a este menos, lo voy a multiplicar con este, coseno cuadrado de x, y ahora multiplico ese menos por el signo que tiene el 1 delante, que es positivo. Al multiplicar más por menos me da menos 1, y agregamos el otro menos 1, que es el que venimos reescribiendo desde arriba, entonces reescribiendo nuevamente, fijo que tengo aquí un coseno cuadrado más otro coseno cuadrado, voy a tener 2 coseno cuadrado de x menos, aquí tengo menos 1 y menos 1, son cantidades de signos iguales, se suman y se le pone el mismo signo. Bien, vamos a despejar ahora el coseno de x, por tanto vamos a transponer, vamos a tratar de aislar todo lo que no sea coseno. Vamos a mandar lo que no tenga coseno para el otro lado de la igualdad. Aquí me va a quedar 2 coseno cuadrado de x, y el 2 que está negativo va a pasar para allá con signo positivo. Como es aislar este coseno, acá vamos a dividir todo entre 2 acá y entre 2 acá. Se va ese 2 con ese 2, y me queda de este lado que esto es coseno cuadrado de x igual, fíjense que aquí tengo una división, 2 entre 2, que es 1. Bien, entonces para despejar el coseno, fíjense que yo tengo aquí un exponente 2. Puedo quitar ese exponente 2 sacando raíz cuadrada en ambos lados. Entonces, si sacamos raíz cuadrada en ambos lados de la expresión, acá y acá, nos queda entonces que coseno x es igual a más o menos 1. Entonces, como es una ecuación cuadrática, debemos tener dos soluciones. Una solución sería coseno de x igual 1, y otra solución sería coseno x
igual a menos 1. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Bueno, saber cuál es el ángulo X cuyo coseno es igual a 1. Entonces, aquí yo voy a conseguir más de una solución. Por tanto, una solución será el ángulo cuyo coseno es 1. Dentro de ello tenemos a 0 grados. Y como el coseno es periódico, cada 360 grados, si a ese ángulo yo le sumo el período, tendría 360, que es el período del coseno, se lo sumo al ángulo que es solución, que fue 0, y con eso consigo otra solución. Y si me interesa una tercera solución, a esta solución que tengo vuelvo y le sumo el período, 360 y 360 serían 720, y ahí tendría tres soluciones diferentes. Bien, acá, bueno, los valores de X para este caso, fíjense que ahora me interesa el ángulo cuyo coseno es menos 1. ¿Cuáles serían esos ángulos? Bueno, X sería 180. Si a 100, como es periódico, por lo que dije anteriormente, si a 180 le sumo 360, que es su periodo, me daría 540 grados. Y ahí tendría entonces en total 5 soluciones diferentes para esa ecuación cuadrática. Bien, vamos a pasar al siguiente. Otra ecuación que a simple vista no nos parece ser una ecuación cuadrática, pero sí podemos transformarla. Vamos a iniciar inmediatamente. Entonces aquí tengo 3 a la X más, hay una propiedad de la potencia que dice que si yo tengo una potencia elevada a un exponente negativo, y puedo escribir esa expresión con exponente positivo, escribiendo 1 sobre a la n con exponente positivo, con a diferente de 0. Bien, entonces, a partir de esa propiedad de la potencia, ese 3 a la menos x yo lo puedo escribir como 1 sobre 3 a la x igual a 2. Si resolvemos esa operación de fracciones que tenemos acá, vamos a poner un denominador 1 y la suma de fracciones se opera de la siguiente manera. S con S, como tengo una multiplicación de dos potencias que tienen la misma base, pongo la misma base y sumo los exponentes. Y por tanto me va a dar 3 elevado a la 2x. Más, acá al multiplicar 1 por 1, nos da 1. Y luego, dice la regla, multiplique estos dos, que es este 1. Y luego, eso va dividido entre el producto de los dos denominadores, que sería 3 a la x, y todo eso igual a 2. Bien, pero fíjense que ese 3 a la x que está dividiendo, yo lo puedo mandar para aquel lado multiplicando. Como está dividiendo, puedo mandarlo, como está dividiendo, lo puedo mandar multiplicando. Y nos quedaría entonces 3 a la 2x más 1, y aquí tendría entonces 2 multiplicado
por 3 a la x. Mucho cuidadito con usted decirme que eso da 6 elevado a la x. No se puede. No se puede hacer esa multiplicación. Por ende la dejamos indicada. Entonces, vamos a igualar esa expresión a 0. Por tanto, aquí voy a tener 3 al lado x menos, voy a traer todo esto es un solo término, 2 paréntesis 3 a la x, cierro mi paréntesis, más 1, ese más 1 que está acá es este que tenemos aquí, igual a 0. Entonces, si podemos ver, lo que tenemos aquí no es más que una ecuación de segundo grado, donde la variable es 3 a la x. Voy a reescribir por aquí la ecuación cuadrática que tiene esta forma. Fíjense que aquí el mayor exponente que tiene mi variable, después de ordenarla en orden descendente, es 2. Y fíjense que el exponente del segundo término es la mitad del exponente del primer término. O sea que es una ecuación cuadrática característica que se evidencia aquí. Fíjense que el exponente ya está ordenada y el exponente de la mayor potencia es 2. Y el exponente del segundo término es la mitad del exponente de la primera expresión. Por tanto, es una ecuación cuadrática. Mientras que aquí la variable es x, la variable aquí es 3 a la x. Por ende, aquí podemos resolver esta ecuación cuadrática o usando fórmula general o factorización es otro método que se utiliza para resolver ecuaciones cuadráticas. Pero aquí vamos a trabajar con fórmula general. Entonces, si hacemos la comparación, ¿verdad?, para determinar los coeficientes que necesito, los valores, porque recuerden que la fórmula general, los valores de esa fórmula, los valores de esa variable, están dados en función de estos coeficientes A, B y C. Entonces, ese valor de A, B y C lo vamos a obtener a partir de los coeficientes de la ecuación que voy a resolver. Por tanto, el coeficiente que acompaña al término cuadrático será el valor de A. Aquí, el coeficiente que acompaña al término cuadrático es 1. Por tanto, A es igual a 1. Si vamos aquí al segundo término, B es el coeficiente que acompaña al término lineal. El término lineal es este, por tanto, B es igual a menos 2. Y C es el término independiente, que no depende de la variable. Entonces, no me quedo ahí medio. Entonces, aplicamos fórmula general. Recuerden que la fórmula general dice x es igual a menos b más o menos raíz de b cuadrado menos 4a y todo eso dividido entre 2 veces el valor de a. Entonces, como yo tengo los valores de a, b y c, puedo sustituir en la fórmula. Pero recuerden que dijimos que aquí la variable es 3 a la x. Por tanto, 3 a la x va a ser igual a menos b, dice la fórmula, el menos de la fórmula, pero ¿qué pasa? Que el valor de b está negativo, que es menos 2. Por tanto, debemos ponerlo entre paréntesis. Más o menos raíz de menos 2 al cuadrado
menos 4 por A, que vale 1, por C, que vale 1 también. Nos queda aquí que esto es menos por menos da más o menos. Esto me da 4 menos 4, y todo eso va dividido entre 2, más, aquí me va a quedar 4 menos 4, 0, y la raíz de 0 es 0 sobre 2. Entonces nos queda que 3 a la x es igual a 2 sobre 2, que por tanto la solución será x igual a 1. Bien, ¿cuál es el valor de x? El valor de x, para que cuando lo sustituyamos aquí, 3 a la e elevado a ese valor me dé una propiedad de la potencia que dice potencias. Por ejemplo, a la x igual a la y. Esas dos potencias serán iguales si y solo si x es igual a y. Por tanto, acá yo puedo escribir que 3 a la x es igual a 3 a la 0. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, que hemos igualado las bases. Hemos igualado las bases para poder aplicar esta propiedad. ¿Qué tengo aquí? 3 a la x. ¿Qué tengo aquí? 1. Pero todo número elevado a la 0 es 1. O sea que esto es otra forma de yo escribir 1. Entonces, si las bases son iguales a partir de esta propiedad, significa que también los exponentes son iguales, y por ende entonces x será igual a 0. Y esa será la solución para esa ecuación. Bien, vamos a pasar al tercer y último ejemplo. Otra ecuación cuadrática extraña. Bien, aquí vamos a utilizar un poquito de las propiedades de los logaritmos. Si yo tengo el logaritmo en una base cualquiera de x por y, ese producto, a partir de las propiedades del logaritmo de un producto, lo puedo escribir como el logaritmo de x más el logaritmo de y. Pero también esa suma yo la puedo devolver para atrás y escribirla como un producto. O sea que puedo hacer jugar a una suma y que lo que me convenga sea escribirlo como un producto y viceversa. Tengo acá, aplicando la propiedad del producto, del logaritmo, la voy a escribir de la siguiente manera. Esto será logaritmo de, fíjense que aquí, ¿qué voy a multiplicar? Los argumentos. Por tanto, que voy a tener x por x menos 2 igual a 3. Ahora bien, nosotros por definición de logaritmo sabemos que el logaritmo base a de un número b es igual a c si
y solo si se cumple que la base A, me refiero a este numerito chiquito que está aquí abajo, elevado a C es igual a B, por definición de logaritmo. Entonces vamos a aplicar esto acá. Entonces tendría que la base, que es 2, elevado a este numerito chiquito, que si hacemos la comparación sería C, es igual a X por X menos 2. Aquí tengo una potencia, que eso es 2 por 2 por 2 por 2. O sea, multiplico la base tantas veces como diga el exponente y eso nos daría 8. Aquí tendría, quitando los paréntesis, x cuadrado menos 2x. Y igualamos esto a 0. Si 8 es igual a esto, a x cuadrado menos 2x, significa también que x cuadrado menos 2x es igual a 8. Por tanto, podemos reescribir esto como x cuadrado menos 2x, el 8 me lo voy a traer para acá, igual a 0. Es como si yo agarrara el 8 y me lo trajera para acá con el signo cambiado, y me quedara 0 de acá y luego invirtiera la igualdad. Bien, entonces aquí no voy a aplicar fórmula general, este lo voy a resolver por factorización porque está, este está bastante simple, esto está bastante sencillo. Entonces, abrimos paréntesis, acá, dos parejas de paréntesis, igual a 0. Entonces, extraemos raíz cuadrada del primero, que va a ser x, escribimos el primer paréntesis y la repetimos en el primero. El signo, aquí que voy a escribir dos binomios, aquí voy a escribir dos términos, aquí dos términos, un producto de dos binomios. Ahora bien, el signo del primer paréntesis siempre será el signo del segundo término, que va a ser, que en este caso es negativo. El signo que hay ahí es el que se coloca en el primero. Ahora, para el segundo paréntesis se coloca el signo que resulta de multiplicar ese signo de ahí con ese de ahí. En este caso ambos son negativos, no siempre va a pasar eso. Al multiplicar menos por menos nos da más. Ahora bien, como los signos son diferentes, yo necesito dos números que multiplicados me den 8 y que como los signos son diferentes, cuando yo reste esos dos números, me dé 2. Esos números son el 4 y el 2. Hay que tener cuenta con eso. Cuando los signos son diferentes acá en el paréntesis, esos números no se pueden poner como yo quiera. Me refiero a que no puedo poner el 4 donde yo quiera. No puedo poner el 4 aquí y el 2 aquí. No. Siempre el mayor de esos dos números se coloca el mayor siempre en el primer paréntesis y el menor en el segundo paréntesis. Porque si lo hago invertido, si pongo, por ejemplo, el 2 aquí y el 4 aquí, cuando haga esa multiplicación no me va a devolver el ejercicio original. Y esa multiplicación me tiene que devolver esto. Porque esta multiplicación, factorizar es escribir suma y diferencia como multiplicación. Entonces, si yo multiplico esto, debo devolver aquí. Entonces, hay que tener cuenta a la hora de colocar esos números. Entonces, repito, dos números que multiplicado me den 8 y que al restarlo, ¿por qué restado? Bueno, porque los signos aquí son diferentes. Cuando yo reste esos dos números, entonces me tienen que dar 2. Pero esos números, cuando los signos son diferentes, el mayor siempre debe ir en el primer paréntesis y el menor en el segundo paréntesis. Ahora bien, aquí voy a aplicar una propiedad que es la propiedad del producto cero. ¿Qué dice la propiedad? Que si yo tengo dos cantidades, tengo el producto de dos factores igual a 0, significa eso que o el primero es igual a 0, o sea, porque para que esa multiplicación me dé 0, o este factor es 0, o ese factor es 0. Entonces tiene que suceder o que x menos 4 es igual a 0, o que x más 2
es igual a 0. O sea, uno de los dos tiene que ser 0. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que esto sea 0? De aquí podemos ver para que esto sea 0, x tiene que ser igual a 4. Y de esta podemos ver que para que esto sea 0, x tiene que ser igual a menos 2. Entonces, esa sería la solución. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, como esas dos soluciones salieron de una ecuación de segundo grado, pero recuerde que mi ejercicio original tiene funciones logarítmicas. Entonces, cuando yo vaya a sustituir el valor de x en mi ecuación original, el argumento en ningún caso puede darme negativo. Si probamos con 4, si cambiamos a x por 4 aquí, ahí el argumento va a ser positivo. Aquí me va a quedar 4 menos 2, también me va a quedar positivo. O sea que 4 es solución de la ecuación. ¿Por qué? Porque los argumentos acá me van a devolver cantidades positivas. Porque hay que recordar que los logaritmos no están definidos para x menor o igual que 0. Entonces, si x es menos 2, acá voy a tener un argumento negativo. Y ya hemos dicho que los logaritmos no están definidos para números negativos. Bien, y entonces ya con este último y tercer ejemplo hemos concluido este tipo de ecuaciones cuadráticas que hoy le hemos llamado ecuaciones cuadráticas extrañas. Así que muchas gracias.